Dicen que hay lugares donde el tiempo se congela y el pasado se niega a desaparecer. Hoy les traigo la historia de un pueblo donde la muerte y la vida se mezclan, un sitio atravesado por un río que parece llevarse los susurros de los que ya no están, pero solo hasta que la corriente los devuelve. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte si te gustan estas historias. Siempre supe que algo no estaba bien en el pueblo de mi padre. Desde niño, cada vez que íbamos de visita, tenía esa sensación de que alguien me observaba. No eran miradas de los vecinos, no. Era algo más viejo, algo que se escondía en los callejones empedrados y en la brisa que venía del río. Mi abuelo solía decirnos que en ese pueblo, la muerte tenía memoria. Decía que aquí, los muertos nunca se iban del todo. Que sus nombres seguían flotando en el aire, en los rezos murmurados en las iglesias, en las velas que la gente encendía cada año en las tumbas. Nos contaba que, si uno ponía atención, podía escuchar sus voces en el viento que bajaba de los cerros, en el crujido de las puertas viejas, en los susurros del río cuando el pueblo dormía. Este no es un lugar como los demás, me decía mientras fumaba su cigarro en la mecedora del zaguán. Aquí, el olvido no existe. Y si un alma queda atrapada entre este mundo y el otro, el pueblo se encarga de recordarla, aunque uno no quiera. Cuando era niño, esas palabras me daban miedo, pero con los años entendí que él lo decía con respeto, como quien ha aprendido a vivir con aquello que no se puede cambiar. En ese pueblo, la muerte no era solo el final de la vida, era parte de la rutina. La gente hablaba de los que se habían ido con la misma naturalidad con la que hablaban del clima o de la cosecha. Era como si la línea entre este mundo y el otro fuera más delgada aquí, como si los muertos caminaran entre nosotros y a nadie le sorprendiera. Yo solía pensar que mi abuelo exageraba. Pero con el tiempo, entendí que tenía razón. El río dividía el pueblo en dos. No era muy grande, pero su corriente era fuerte, y el agua siempre estaba oscura, como si ocultara algo en el fondo. Mi abuelo nos contaba historias sobre él, sobre la Llorona, los niños que se ahogaban y aparecían en la orilla con los ojos abiertos, y sobre la mujer de blanco que se veía caminando por el puente en las noches sin luna. Pero no eran solo cuentos. Todos en el pueblo hablaban de ella con respeto, como si realmente la hubieran visto. Cuando cumplí 15 años, mi abuelo enfermó y fuimos a cuidarlo. Pasé varias semanas ahí, y entonces entendí que las historias no eran solo eso. Una noche, mientras dormía, me despertó un sonido raro, como si alguien arrastrara los pies en el corredor. Pensé que era mi abuelo, pero cuando fui a ver, él estaba dormido. El ruido seguía, ahora más fuerte, y venía desde el patio trasero. Miré por la ventana y ahí la vi, una mujer con un vestido largo, mojado, parada junto al pozo. No podía ver su cara, pero algo en ella me helaba la sangre. Se quedó ahí, inmóvil, como si supiera que la estaba viendo. Y luego, sin moverse ni un centímetro, supe que me estaba viendo fijamente. Asustado, cerré la cortina de golpe y me metí bajo las cobijas. Traté de convencerme de que había sido solo mi imaginación, pero al día siguiente, mi abuelo me vio pálido y solo dijo, «Ya la viste, ¿verdad?». Le conté lo que había pasado y él solo asintió. Me dijo que la mujer siempre aparecía cuando alguien del pueblo estaba por morir, que el río no solo llevaba agua, sino también las almas de los que no podían irse del todo. Que por eso, en el Día de Muertos, la gente ponía velas en la orilla, para guiarlas y que no se quedaran atrapadas aquí. Esa misma tarde, el pueblo entero se llenó de murmullos. Un joven llamado Ernesto había desaparecido desde la noche anterior. Su madre lloraba en la plaza, diciendo que no había regresado a casa después de ir a pescar al río. Un grupo de hombres salió a buscarlo, siguiendo la corriente. Al día siguiente, su cuerpo apareció flotando en un remanso, con la piel hinchada y los ojos abiertos. La noticia corrió rápido. Algunos dijeron que había sido un accidente, que el río lo había arrastrado. Otros, los más viejos, murmuraban que ella lo había llamado. Esa noche, mientras velaban a Ernesto en su casa, vi a mi abuelo encender una vela y colocarla en la orilla del río. No dijo nada, solo la dejó ahí y se persignó. Lo imité, con la piel erizada, sintiendo que en cualquier momento una mano fría podía salir del agua para apagarla. Años más tarde, mi abuelo falleció.
Y cuando lo velábamos, un primo mío que no sabía nada de lo que había visto me dijo, anoche vi algo raro junto al pozo. Desde entonces, no he vuelto a ese pueblo. Pero cada vez que escucho el murmullo de un río, no puedo evitar recordar el pueblo, a esa sombra, los pasos arrastrándose en la oscuridad, y la sensación de que algo que no debería estar ahí, sigue esperando por ser visto. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar, suscríbete para más historias escalofriantes. Nos vemos en la siguiente.